aumentar la captura de carbono y el aumento de la biodiversidad, probablemente nadie está en contra de esa idea, pero ¿qué pasa con los casi 300 millones de personas que viven en esas tierras, ¿no? ¿Va a suponer la restauración de bosques un aumento por la competencia de la tierra? ¿Qué tipo de especies van a implementarse y si esas especies pueden ser valiosas o utilizables para las comunidades locales? No, una serie de preguntas que iban más orientadas hacia de qué forma va a influir la modelización y la toma de decisiones basada en modelos predictivos, ¿no? Eh, Obviamente esto responde a una necesidad. Como sabemos, estamos en la década de la restauración establecida por la ONU y hemos visto en los últimos años una aceleración en la ambición por restaurar estos ecosistemas. Y con ello, junto con la aparición de la inteligencia artificial, pues está dando soluciones y respuestas a esta ambición por restaurar los bosques, ¿no? La inteligencia artificial, como sabemos y como cada vez estamos más habituados a ella, pues tiene la capacidad de imitar muchas de las capacidades cognitivas del ser humano, como el aprendizaje, el razonamiento o incluso la creación, ¿no? En muchos casos. Quizá esta potencialidad que tiene la inteligencia artificial conviene enmarcarla dentro de la pregunta: ¿podemos utilizar la inteligencia artificial para facilitar la restauración de bosques en escala de forma equitativa? Y quizás este matiz es el que cambia las posibles respuestas que podemos darle a esta pregunta, ¿no? Bueno, si os parece, vamos a caminar por algunos de los ejemplos más ilustrativos que hay específicamente en el sector de la restauración de bosques. Eh, Vemos que la aplicación de la inteligencia artificial la encontramos en las tres distintas fases de la restauración de bosques, que es la planificación, la implementación y el monitoreo. En la planificación tenemos, por ejemplo, este ejemplo en el cual se utilizan los escenarios del IPCC, los distintos futuros climáticos, para poder modelizar la migración de especies. De forma que de esta manera, conectando con la idea de la restauración, podemos facilitar la toma de decisiones en cuanto a dónde restaurar para que la migración de esas especies pueda ser facilitada y de esa forma conservar esas especies, ¿no? En la fase de implementación, por ejemplo, podemos utilizar el ejemplo que de hecho vamos a ver ahora más en detalle, un poco más adelante, en el cual la inteligencia artificial puede aumentar la precisión de cómo se utiliza la siembra con drones. Pasar, digamos, de un paradigma de siembra indiscriminada, lo que es denominado blanket seeding, hacia una siembra de precisión hacia lugares y microhábitats más seguros. Aquí vemos que por un lado, en el ejemplo de la planificación, existe una predicción, con lo cual aumenta las capacidades que tenemos para predecir. En este segundo ejemplo vemos que es un aumento de la eficiencia. Imaginemos que decidir esos microhábitats seguros para las semillas de forma a mano, digamos, a pie, pues podría ser mucho más costoso, que sin embargo con la inteligencia artificial podemos hacerlo de forma mucho más costo efectiva. Finalmente, como tercer ejemplo de apoyo, en la parte de monitoreo, pues vemos en este proyecto de Ecuador cómo se están utilizando tecnologías de Machine Learning para el reconocimiento de audio, que evidentemente tener una persona sentada reconociendo qué especies recoge ese audio sería impracticable. Sin embargo, el algoritmo de inteligencia artificial únicamente no es capaz de reconocer qué especies existen, sino en qué abundancia, con lo cual la complejidad de los resultados pues da matices bastante valiosos para la conservación de la biodiversidad. Como comentaba, vamos a centrarnos en el ejemplo de la restauración en la fase de implementación con este proyecto de siembra con drones, ¿no? Por aportar un poco de contexto de la importancia de este proyecto, la siembra con drones en los últimos 5 o 6 años está recopilando mucha atención mediática y también incluso de vías de financiación. Hay iniciativas que están elevando millones de dólares para poder desarrollar esta tecnología. Especialmente, bueno, pues hay un ejemplo bastante reconocido en Canadá, digamos, fruto de los masivos incendios forestales, los drones para
hacernos una idea, tienen la ventaja de que son capaces de alcanzar lugares remotos donde hacerlo a pie sería peligroso o costoso, incluso practicable en algunos casos. Además, son bastante económicos, especialmente si lo comparamos con otros métodos de siembra aérea, como utilizar helicópteros. Eh, y además permiten una precisión bastante más elevada. Con lo cual, si recopilamos esta suma de beneficios, la siembra con drones puede ser realmente prometedora, ¿no?, para la restauración a gran escala. Como decía, en los últimos 5 años, esto es un survey, un reconocimiento que hemos hecho recientemente. Estamos ahora mismo pendientes de publicación. Y hemos identificado hasta 96 distintas iniciativas que están utilizando la siembra con drones. Como veis, están distribuidas geográficamente a lo largo del planeta, quizá con mayor representación en Brasil, India y en Estados Unidos. Y a su vez también tiene una amplia representación de ecosistemas, ¿no? Con lo cual están ofreciendo un abanico de resultados en el cual nos permite abordar la pregunta de qué barreras necesitamos sobrepasar en la siembra con drones para hacerla exitosa, ¿no? Principalmente existen tres. Voy a pasar rápido por esta para simplemente saber en qué punto la inteligencia artificial puede ayudarnos a hacer esta metodología exitosa. El primero es que el primer cuello de botella es que existe un excesivo uso de semillas, ¿no? Podemos pensar que si arrojamos 1 millón de semillas y simplemente tenemos un 10% de éxito, ya sería suficiente para garantizar que una restauración pueda ser exitosa. No obstante, este número, esta elevada cantidad de semillas, no está disponible en todos los ecosistemas para todas las especies y además implica desafíos ecológicos porque acaba con la fuente de semillas natural que, como sabemos, puede ser muy fundamental para muchas otras especies. El segundo cuello de botella es que dispersando esta cantidad de semillas, una vez llegan al terreno, existe una tasa de germinación bastante baja y tasa de superviviente principalmente por los desafíos ambientales a los que se enfrentan las semillas, cosa que no sucede cuando estamos utilizando plántulas que han sido criadas y cultivadas en vivero. Y finalmente, el tercer cuello de botella es que los sistemas de protección de las semillas necesitan mejorar para que el objetivo final sea sobrepasar todos esos azares abióticos y bióticos, el estrés por el sol, las heladas, herbivoría, etcétera, que permitan que cada una de las semillas puedan ser desarrolladas hacia árboles adultos. Bueno, digamos, dentro del panorama de la siembra con drones e incluso de la restauración forestal de manera más amplia, vemos que de la mano de todos estos acuerdos globales que invitan y animan a la restauración masiva, vemos que están surgiendo muchos enfoques de plantación de árboles principalmente, pues bueno, utilizando, digamos, matices o matrices de plantación homogénea, mismas especies, en muchos casos incluso dando la espalda o no reconociendo cuál es la variabilidad ecológica de cada ecosistema. Con este trabajo proponemos hacer un enfoque que cambie el paradigma hacia un paradigma de restauración de precisión, en el que se reconozcan cuáles son los atributos específicos de cada ecosistema y la restauración se adapte a ellos. Esto quiere decir pues, cuál es la topografía, qué especies conviene restaurar e incluso cuándo conviene combinar distintas metodologías de restauración. No siempre hay que plantar, se puede sembrar o incluso facilitar procesos ecológicos como la dispersión natural por semillas, ¿no? La siembra con drones en este sentido encaja de manera que podemos utilizar este enfoque de precisión para que las semillas caigan en vez de forma en lugares unsuitable, en lugares que sean no favorables, caigan en lugares que son microecosistemas que ofrezcan las condiciones favorables para la germinación y el establecimiento. Proponemos un workflow, que aquí es donde la inteligencia artificial facilita y mejora esta intervención, en el cual combinamos conocimiento ecológico con el desarrollo tecnológico. El conocimiento ecológico comienza con la selección de microhábitat, dónde pueden caer esas semillas para que, digamos, sea más favorable su germinación. Cada paisaje va a tener su propia configuración, de forma que conviene localmente identificar cuáles son las
posibilidades y las oportunidades que ofrece el paisaje para el reclutamiento de las semillas. Este trabajo está enfocado en el Mediterráneo, en el cual, quizá por contraste digamos, con Costa Rica, ¿no? Que es el ecosistema tropical en el que estamos ahora mismo ofreciendo el seminario, una sustancial diferencia es que la densidad es bastante mucho más dispersa. De forma que encontramos arbustos que están espacialmente muy diferenciados y que ofrecen además ciertas cualidades para proteger las semillas. Esto nos lleva al concepto de la planta nodriza, es decir, plantas que, aunque existen fenómenos de facilitación y de competencia simultáneamente, para lo que es la germinación y reclutamiento de la semilla, ofrece oportunidades que no encontraríamos en un espacio abierto, fuera de la planta de nodriza, del arbusto. Estas plantas, como veis en la imagen, por ejemplo, como en ambas imágenes vemos que existe el Sorbus aria, que ha sido reclutado gracias a la protección que ofrece el Juniperus, que está en la base. Ofrece protección frente a la arboría porque tiene espinas, y ofrece la sombra y ofrece el lecho de suelo para que la semilla pueda germinar y establecerse. Por lo tanto, conocemos cuál es nuestro microhábitats. El siguiente paso que correspondería es identificar dónde están esos microhábitats. Para eso utilizamos imágenes de alta resolución georreferenciada. Como podéis imaginar, una de las posibilidades sería identificarlo manualmente, identificarlo una persona, ver dónde están eso, y probablemente la tasa de acierto pues, sería bastante elevada. No obstante, aquí es donde entra la inteligencia artificial y nos permite automatizar todo este proceso de forma que sea mucho más costo efectivo. El dónde están estas plantas nodrizas, en este caso son plantas nodrizas, pero realmente lo que estamos buscando son patrones visuales que la técnica de Deep Learning mediante Computer Vision sea capaz de reconocer e identificar. En este caso utilizamos una técnica llamada Faster RCNN, son Convolutional Neural Network, en el cual esta técnica avanzada permite no solo reconocer dónde está el arbusto, sino cuál es su perímetro, cuál es su silueta. Como vemos en esta imagen, ¿no? Como en la parte, digamos, izquierda de las slides, vemos que muchas veces existen desafíos para poder identificar estos arbustos. Pues tienen distinta morfología, densidades que varían y que por lo tanto hacen muy diversa la apariencia de estos arbustos. Muchas veces el background no ayuda y simplemente el arbusto se mimetiza, como vemos en las imágenes más hacia la derecha. Los tamaños varían, también las densidades e incluso el color en función de la época del año, o incluso si existen ciertas enfermedades. Con lo cual, con esto ensalzo que realmente existe una complejidad a la hora de la identificación visual de estos arbustos, y que por lo tanto el entrenamiento del algoritmo tiene que estar muy, muy, muy adjunto a cuáles son las condiciones locales. ¿Por qué digo esto? Bueno, principalmente porque existe la posibilidad mediante Supervised Learning, una metodología en la cual podemos entrenar al algoritmo con una base de datos que ya, digamos, le permite conocer al algoritmo y diferenciar entre sí y no. Es decir, me explico. Una base principal, una de las bases principales que se utilizan de entrenamiento de algoritmos es ImageNet. Ahora más tarde hablaremos sobre ella. En la cual tiene 1,2 millones de imágenes clasificadas, imágenes de todo tipo, desde plantas y animales a, pues, por supuesto, personas o objetos, en el cual esa base permite reconocer, generar una base de datos a la cual podemos sumarle otra capa de conocimiento, en este caso llevada a cabo por anotaciones expertas. Las anotaciones por segmentación, que es la segunda columna de imágenes que vemos en el cuadro derecho, es quizá la parte del proceso en el que requiere más intervención humana, ya que necesitamos expertos en los que estén segmentando manualmente cuál es el contorno y permita mejorar el reconocimiento visual que ya tiene la base de datos, en este caso recabada de ImageNet, y le permite reconocer cuál es el arbusto específico que estamos buscando para que el algoritmo pueda reconocerlo. Una vez, digamos, se entrena este algoritmo de forma supervisada,
El modelo, como podemos ver, es capaz de reconocer estos arbustos, no solamente dónde están, sino incluso qué silueta tiene. En el cuadro superior derecho, de la columna amarilla, vemos que en algunos casos no lo reconoce tan bien como la supervisión humana, ¿no? Si vemos el L3, el L4, el L2, el modelo lo ha reconocido como un único arbusto, mientras que el humano lo ha reconocido como cuatro. Sin embargo, en la imagen de abajo vemos que existe un mayor o un mejor reconocimiento por parte del algoritmo que la propia supervisión humana, ¿no? Porque identifica como dos. Con lo cual, en resumen, podemos tener eficiencias de hasta el 90% de reconocimiento, que es incluso más de lo que necesitamos para muchas de las funciones en las que la inteligencia artificial puede ser empleada. Eh, en este caso, como decía, la tecnología de Mask-R-CNN, de Convolutional Neural Network, permite no solamente reconocer dónde está el arbusto, sino el hecho de que reconozca la forma también nos permite reconocer el centro del arbusto y obtener unas coordenadas precisas para que el dron se dirija hacia esas coordenadas. Como decía, esta metodología puede ser automatizada una vez el algoritmo está entrenado y de esta manera recabar cuáles son esas coordenadas específicas de microhábitats para que programar la misión de siembra con drones y que pueda actuar a escala submétrica. Estamos hablando de hasta 30 centímetros, que digamos es más que necesaria y suficiente para que el dron reconozca dónde poder soltar la semilla. Eh, y como decía, este proceso puede ser automatizado y de esta manera escalar esta metodología siempre y cuando corresponda con las mismas características del ecosistema. Hablamos en este caso de ecosistema mediterráneo, pues que lo encontramos en 5 partes del planeta, ¿no? En California, Chile, Sudáfrica, Australia y la región mediterránea. En otros biomas, en otros ecosistemas, pues podríamos obtener distintos patrones visuales que nos permitieran identificar cuáles son esas zonas que conviene o que son más favorables para el establecimiento de la semilla. Bueno, esta es, digamos, una de las aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial en la restauración de bosques. Sin embargo, ahora cabe, digamos, dar un paso atrás y preguntarse, de acuerdo, conocemos parte de los beneficios, ahora, sin embargo, ¿cuáles son las limitaciones que la inteligencia artificial puede traer con la restauración de bosques? El primer concern, como decía, la primera cuestión es la dependencia, la alta dependencia de la inteligencia artificial de datasets que son de alta calidad. Esta disponibilidad varía altamente de región a región. Como decía, por ejemplo, en la base de datos de ImageNet, 1,2 millones de imágenes clasificadas, de las cuales el 45% corresponden o han sido clasificadas en Estados Unidos. El restante prácticamente Europa y Canadá, y mientras que solamente el 1 y el 1,2% respectivamente corresponden a China e India. Con lo cual podemos imaginar que esta variabilidad también limita de qué forma los ecosistemas, o sea, los proyectos pueden aportar o están aportando sus propias imágenes de forma que el entrenamiento sea basado en imágenes más diversificadas geográficamente. La segunda cuestión es que los modelos todavía no están maduros lo suficiente como para reconocer o representar ecosistemas en su completa complejidad. Por un lado, vemos que si incluso se utilizan factores numéricos, como puede ser por densidad poblacionales, tanto humanas como de especies, uso del suelo, digamos todos esos factores numéricos que el algoritmo puede fácilmente reconocer, incluso aun integrando esa información. Existen variables sociales que el algoritmo probablemente no podrá reconocer o tenemos que desarrollar métodos más indirectos para que pueda reconocer. Hablo en este caso pues, de los valores asociados a la restauración de bosques o incluso ¿por qué no? Pues de usos de la tierra, distintos, hasta incluso usos espirituales que puedan ser importantes en muchas comunidades y que los algoritmos puedan no reconocer dentro de sus sugerencias, ¿no? En este sentido, uno de los ejemplos, este ha sido un estudio que ha utilizado 11 distintos mapas de clasificación del uso de la tierra en 8 países distintos de África.
África en particular es una de las regiones que, digamos, tiene menos disponibilidad de datos locales, con lo cual este trabajo es especialmente relevante para marcar ese bias, ese sesgo que tiene el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Como veis, pues el color rojo indica que de los 11 mapas que se han superpuesto uno sobre el otro, no existe correspondencia entre cuáles son los usos de la tierra. Es decir, uno identifica que es un pastizal, mientras que el otro identifica que es un cultivo, qué tipo de cultivo. Entonces vemos que realmente la zona donde existe una alta compatibilidad o overlap entre los distintos mapas, realmente son zonas muy restringidas, ¿no? Que es la zona azul. Em, Esto obviamente pues, nos hace, digamos, nos empuja a cuestionar hasta qué punto podemos confiar ciegamente dentro de las sugerencias que nos hacen los algoritmos, ¿no? Em, Como tercer punto o limitación, existe una transparencia bastante limitada que puede limitar el acceso de muchos stakeholders y, por lo tanto, limitar también la confianza, especialmente local, dentro sobre las sugerencias aportadas por los algoritmos. Como sabemos, estos algoritmos sufren, digamos, del fenómeno llamado black box, que aunque conozcamos la información de input, la información aportada para el desarrollo del algoritmo, el cómo el algoritmo toma las decisiones para aportar una sugerencia o un resultado, todo ese proceso, digamos, es bastante opaco. Eh, por lo tanto, es necesario aportar por metodologías de explainable AI, que se conoce que son, digamos, que abrir esa caja y ser capaces por parte de expertos, por un lado, de decodificar por qué el algoritmo ha tomado esa decisión, de forma que el resultado pueda ser mucho más verificable, o incluso cuando no exista esa expertise, ser capaz de traducir por parte de expertos, traducir esa toma de decisiones hacia actores locales y que esos propios actores locales sean capaces de decidir, ¿no? Si esas sugerencias son apropiadas o no. Una cuarta limitación es los altos costos iniciales, especialmente asociadas pues, a tanto la obtención de datos como a la infraestructura para desarrollar esta tecnología. Y de la mano de esos costes, pues también va la capacidad, ¿no? Vemos que existen capacidades muy concentradas a nivel planetario, en el cual pues, bueno, aquí, pues, por ejemplo, en California, como decía, estamos en uno de los epicentros de esas capacidades que no existen en todo el planeta, a pesar de que vemos que van aumentando conforme pasa el tiempo. Este quinto punto hace referencia especialmente a una polarización en el planeta en la cual pues, vemos que tanto existe una enorme concentración del desarrollo de la inteligencia artificial y por lo tanto del poder que esta inteligencia artificial establece en la toma de decisiones sobre dónde, quién y para quién se va a restaurar, ¿no? Em, Ahora mismo, como decía, los algoritmos están siendo desarrollados en un norte global y implementados en un sur global, donde ahora mismo digamos, las proyecciones de restauración de ecosistemas están más altamente concentradas, especialmente en el trópico, ¿no? Em, Estos son patrones, digamos, ya históricos de colonización. De hecho, se utiliza el concepto de algorithmic colonization, ¿no? Utilizar, digamos, que la inteligencia artificial pueda reforzar ese patrón ya existente de colonización y que de alguna forma la toma de decisiones no sea tomada por la gente existiendo en esos territorios, sino por outsiders, agentes que, digamos, en otros centros de toma de decisiones están decidiendo cómo y de qué manera restaurar los ecosistemas. Eh, Disculpadme, ahora como decíamos, estamos ahora mismo en el bloque de las limitaciones de la inteligencia artificial. No he nombrado y ni siquiera he mencionado cuáles serían las implicaciones para los ecosistemas y los recursos de estos ecosistemas. Voy a mostrar un vídeo que es cortito, son unos 5 minutos, en el cual, digamos, va a hacer un poco de acercamiento hacia esa realidad, que sin embargo creo que merece una charla dedicada exclusivamente a ella, porque es la disponibilidad de recursos y la necesidad de energía de esta metodología es una consideración que necesitamos tener presente, eh, no solo por temas de salud de ecosistemas, sino incluso de geopolítica, ¿no? Vamos a ver el vídeo y seguimos y retomamos una vez termine. Usar inteligencia artificial puede parecer magia. Escribes una pregunta y tu respuesta aparece al instante y sin esfuerzo. Pero la magia es una ilusión. Esta pregunta consume aproximadamente 10 veces más energía que una búsqueda estándar.
Al correr la cortina, descubres enormes almacenes de ordenadores con un apetito voraz por energía, agua y minerales. En bruto, los nuevos centros de datos están impulsando una revolución industrial de $1 billón. Este es el mayor proyecto de infraestructura de la historia. Todo esto, literalmente, deja cicatrices en la Tierra. Ahora mismo, el impacto medioambiental de la IA está creciendo y las consecuencias están llegando a casa. Mi coche ha desaparecido. Estoy bien. Está bien, todo ha desaparecido. The Spruce Pine es como un secreto. Es un pequeño y tranquilo pueblo de Carolina del Norte. Muy poca gente se da cuenta de lo crucial que es en la cadena de suministro de la IA. Vine aquí el otoño pasado como parte de mi trabajo para trazar un mapa de los costes ocultos de la inteligencia artificial. Llevo más de una década estudiando el impacto de la IA. No me había dado cuenta, pero estaba a punto de ver esos costes de cerca y en persona. Pero primero, déjenme mostrarles lo que vine a ver. Debajo de nosotros está la principal fuente mundial de cuarzo de alta pureza. Ese es el límite. Correcto. Hasta el 90% del suministro mundial de este mineral crucial proviene de esta cantera de 5 millas cuadradas. Esas bolsas sin procesar valen $500 millones. Así es como se ve antes de ser extraídas. Esta espegmatita que recogí en Pino Abeto se formó en un depósito poco común hace unos 300 millones de años. Entonces, ¿qué tiene que ver esta roca antigua con la IA? Rafi. Primero, el cuarzo de estas rocas se envía al este, a China y Taiwán. La pureza y la resistencia al calor lo hacen esencial para producir esto, un microchip semiconductor. Realizan los millones de cálculos necesarios para ejecutar modelos de IA. Pero para hacer este trabajo demandan grandes cantidades de energía y agua, una demanda que se espera que aumente drásticamente en la próxima década. Bueno, necesitábamos un edificio. Buscamos fábricas que hubieran sido abandonadas, pero Tomemos como ejemplo la empresa XAI de Elon Musk, que presume de haber construido la supercomputadora de IA más grande del mundo en el sur de Memphis. Musk la llama Colossus. La red eléctrica local no podía satisfacer sus demandas energéticas. Por lo tanto, la empresa instaló docenas de generadores de gas metano, liberando óxidos de nitrógeno y óxido de hierro al aire. Esta comunidad históricamente negra fue tomada por sorpresa y pide multas y una investigación. ¿Gente común no necesita un acuerdo? ¿Pero Elon Musk? En Virginia, los centros de datos ya consumen más de una cuarta parte de la electricidad total del estado. Las facturas de los servicios públicos podrían duplicarse en los próximos 7 a 10 años solo para abastecer a los centros de datos. La contaminación está aumentando y los suministros de agua están al límite. En todo el mundo, los centros de datos pronto utilizarán tanta energía como Japón, y se prevé que igualarán el consumo energético de la India para 2030. Es como añadir una nueva nación industrial a la red, pero en lugar de limitar el impacto medioambiental, esto es lo que está pasando. Stargate, anota ese nombre en tus libros. Una nueva empresa estadounidense que invertirá al menos $500 mil millones en infraestructura de IA en Estados Unidos. En apenas unos días después de que retirara a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, el presidente Trump anunció sus planes de construir enormes centros de datos de IA por todo el país. el hecho de que podamos hacer esto en Estados Unidos me parece maravilloso. Nuevo centro de datos de OpenAI, cuyo nombre en clave es Proyecto Ludwig Krause, se está construyendo ahora mismo en Texas. Es más grande que Central Park. Hay planes para construir al menos 20 de estos en todo el país. Ahora la IA generativa competirá contigo por la energía, el agua y el terreno. Está aumentando las facturas de la luz al tiempo que libera más dióxido de carbono a la atmósfera. Todo esto tiene un coste. Volvemos con más noticias de última hora sobre el huracán Helen. Ahora, una tormenta muy potente, categoría 4. Días después de mi visita, el huracán Helen azotó Spruce Pine, el huracán más mortífero desde Katrina. Mató a más de 200 personas en la región. El avión en el que había sobrevolado las minas solo unos días antes quedó destruido. El río North Toe quedó envenenado con aguas residuales, petróleo y escorrentía minera. La gente lo había perdido todo. Con todo el foco puesto en la rápida construcción de fábricas de IA, lo que recibe menos atención son los riesgos reales que suponen para nuestro medio ambiente. Por supuesto, no podemos atribuir un huracán al cambio climático, pero la ciencia es clara. El calentamiento del planeta producirá tormentas más peligrosas y en lugares que nunca han visto este nivel de gravedad, como Spruce Pine. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos ahora. Los evangelistas tecnológicos afirman que la IA solucionará el cambio climático en el futuro, pero ahora mismo la IA está empeorando la situación.
Nada de esto es inevitable. Las tecnologías de IA podrían seguir beneficiando a las sociedades en su conjunto o podrían enriquecer a un pequeño grupo de intereses. Washington ha tomado su decisión. Dependerá de las comunidades locales emprender una lucha de base para proteger su tierra, aire y agua, porque el progreso tecnológico que no es sostenible no es realmente progreso. Es un préstamo contra el futuro. Bueno, como veis, Usar a ver, que no me dejará pasar. Ahora, ahí va. Como veis, digamos, la dimensión ambiental, pues como decía, no la estamos abordando de forma directa, aunque requiere una consideración bastante profunda. Quizás sobre todo de cara a la pregunta de en qué circunstancias conviene utilizar la inteligencia artificial. Esta charla, por supuesto, no está orientada, digamos, a defender ni tanto la postura del sí como el que no, sino más bien a explorar de qué forma la inteligencia artificial puede ser utilizada para, digamos, garantizar el éxito de la restauración forestal, ¿no? Entonces, bueno, como planteaba, nosotros hemos querido enmarcar de qué manera podemos integrar esos componentes ecosistémicos y componentes sociales para que la toma de decisiones de estos algoritmos puedan ser realmente, digamos, pues dejar un resultado que sea conveniente también para los lugares en los que se interviene, ¿no? Hemos planteado un marco de gobernanza en el cual la toma de decisiones, digamos, se ve influida por tres pilares fundamentales. El primer pilar tiene que ver con la participación. Reconocemos que cada paisaje en el que se implementa una restauración está compuesto por una miriada de distintos actores, ¿no? Pues desde comunidades que viven del propio ecosistema y dependen de sus recursos, a ONGs que están ya realizando restauraciones, tomadores de decisiones a nivel político, propietarios de tierra, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esas distintas perspectivas, cuando una restauración de ecosistemas entra en lugar, prácticamente o habitualmente en todos los casos existe un conflicto de intereses, ¿no? Esto es lo que sucede cuando los seres humanos nos ponemos en conjunto. Existen conflictos y por lo tanto existe la necesidad de una mediación para que esos conflictos sean, digamos, resueltos o en los casos en los que no se puede resolver existan medidas de compensación, ¿no? Por lo tanto, es importante que estos algoritmos reconozcan esa realidad, ¿no? Y que sean capaces de reconocer cuáles son las demandas de cada uno de esos actores. Volviendo al mapa con el que comenzaba, pues en ese caso es importante reconocer cuáles son los usos de la tierra y cuántas personas dependen de esos usos de la tierra si van a ser transformadas de agricultura a bosque. Quizás es conveniente utilizar un enfoque mixto en el cual se restauren zonas de forma más intensiva y natural o que quizás se utilicen sistemas mixtos de agroforestería, ¿no? Este ejemplo, bueno, es un ejemplo en el que se ha utilizado inteligencia artificial para la restauración y, digamos, se ha combinado distintas fuentes de información, tanto la captura de carbono como la biodiversidad, y vemos, pasaré rápido sobre esto, pero vemos que en la parte, en el cuadrante de abajo, la política número 3, digamos, tiene un secuestro menor que la política número 1. La política número 1 está centrada en la captura de carbono. La política número 3 es una política mixta, digamos que combina la captura de carbono con el aumento de la biodiversidad. Y la política 5 es exclusivamente aumento de biodiversidad. Entonces, volviendo al cuadrante B, vemos como una política mixta, aunque reduce ligeramente el carbono hasta un 15%, la captura de carbono, vemos que en el cuadrante C, que es el número de especies no protegidas, vemos que el número de especies no protegidas es bastante bajo, mientras que la política 1 centrada en carbono es bastante alta, ¿no? Por lo tanto, enfoques mixtos, como es el caso de la política 3, son mucho más convenientes. En este caso, la inteligencia artificial es capaz de reconocer y asesorar cuando se le integran distintas fuentes de información y distintas variables, ¿no? Este caso eran variables numéricas asociadas al ecosistema, pero como decía, es necesario también integrar las perspectivas sociales de los distintos actores y que de esta forma la participación sea en sí mismo una puesta en valor del propio algoritmo. Es decir, en muchos casos el expertise de los actores locales puede
cambiar el resultado y seas capaz de aportar pues, unas sugerencias mucho más conectadas con la realidad del paisaje. Eso a la hora de informar. También a la hora de revisar el propio algoritmo. Los propios actores locales pueden ser capaces de asesorar cómo ha sido la toma de decisiones de ese algoritmo. Y finalmente la parte del resultado, ¿no? También los actores locales son capaces, pueden ser una pieza clave para comprobar si esas decisiones están siendo tomadas de manera adecuada. Como ejemplo, para apoyar esto que digo, pues tenemos un ejemplo en Australia, en el Parque Nacional de Kakadu, en el cual investigadores de la universidad, digamos con el expertise y conocimiento para entender los algoritmos, se acercaron a las comunidades y explicaron todo, digamos, todo este proceso para que ellas pues, pudieran validar, supervisar e incluso desafiar cuáles eran las decisiones que el algoritmo estaba tomando para priorizar esas zonas de restauración, ¿no? O sea, esto es un ejemplo en el que podemos utilizar inteligencia artificial en conexión con la participación de las comunidades locales. Un segundo pilar reconoce que la restauración de ecosistemas muchas veces, como decía, la toma de decisiones está distanciada, existe una brecha dentro entre la toma de decisiones y el lugar de implementación, que sin embargo necesitamos conectar, ¿no? Esta conexión sucede a distintos niveles. A nivel local están los actores que implementan, mientras que a niveles intermedios pues están los gobiernos, están agencias internacionales y si seguimos subiendo en la escala de gobernanza, pues llegamos a los acuerdos globales, ¿no? O sea, existe una realidad multinivel que necesita ser conectada y necesita aumentar el flujo de información para que se puedan validar los distintos niveles. La inteligencia artificial puede también ayudar digamos, a conectar estas dos realidades de forma que la información generada en los distintos niveles sea compartida y sea, digamos, pues, contrastada y validada, ¿no? Como ejemplo, aplico dos. El primero es, bueno, hay bastantes plataformas que están utilizando Computer Vision para poder reconocer presencia y abundancia de distintas especies. En este caso es iNaturalist, pero seguro que conocéis Merlin o Google Lens, en el cual de forma global, y lo interesante, digamos, que está validado por la propia comunidad, esta información pues, está siendo utilizada, por ejemplo, por la IUCN para reconocer la amenaza de las distintas especies, ¿no? Sabemos como aquí desde abajo hacia arriba, de bottom-up, existe un aumento de la información gracias a la inteligencia artificial que puede orientar los programas de conservación. Al orden inverso, digamos, de arriba abajo, pues vemos que en las esferas globales, en este caso en esta herramienta que es el Global Forest Watch, desarrollado por el World Resource Institute and Google, pues ofrece muchísima información a escala planetaria que ha sido aumentada y mejorada por la inteligencia artificial y que permite a escala local tomar ciertas decisiones sobre pues, en qué zonas se ha deforestado que se pueden restaurar o incluso qué zonas podemos conectar mejor para que esas restauraciones sean más eficientes a la hora de conservar biodiversidad, ¿no? El último pilar tiene que ver con el poder y el poder para tomar las decisiones. La inteligencia artificial, como decía, aumenta el riesgo a que exista un enfoque de arriba abajo o un esquema de gobernanza centralizado en el que la toma de decisiones está concentrada en un nodo, ¿no? Sin embargo, la propuesta realmente invita a descentralizar esa toma de decisiones y distribuir ese poder dentro de distintos hubs o nodos en los que sean de forma autosuficiente o semi-autosuficiente, pero conectada y exista ese flujo de información entre los distintos nodos, de forma que encontremos que a niveles locales pues existen expertos o existen una facilitación de infraestructura para que la información sea cada vez más ajustada a la realidad local y a las distintas formas de conocimiento local que existen en cada uno de los paisajes. De esta forma, pues vemos cómo se combinan los dos pilares previos, en los que una gobernanza policéntrica facilita la participación y el conocimiento local y hace que ese conocimiento local pueda viajar a los distintos niveles de la gobernanza, de forma que una comunidad local, mediante, pues, por ejemplo, el uso de drones para generar imagen satelital y sea procesada por algoritmos de inteligencia artificial, esa información puede ser transmitida hacia niveles superiores y reportar sobre el progreso de acuerdos globales para la restauración de bosques, ¿no? Un ejemplo de esto pues, sería pues, en Brasil, el proyecto de la mata, el Pacto por la Restauración de la Mata Atlántica, que agrupa hasta 300 organizaciones y miles de hectáreas.
en el cual vemos pues, reflejada esa, digamos, miríada de actores que están en colaboración y que ya está ofreciendo pues, resultados de restauración. Quizá pueda ser proyectos de mayor escala que tenemos en el planeta, y que la inteligencia artificial, una vez entra dentro de esta estructura, pueda, como decía, servir de organismo mediático entre las distintas organizaciones y facilitar esa comunicación, ¿no? Y extracción de datos. Otro ejemplo de plataforma que utiliza la inteligencia artificial pues es Restore, que esencialmente genera una comunidad, un network de distintos proyectos y los conecta de forma que pues, pueda haber comparación entre proyectos y un aprendizaje principalmente, ¿no? Entre unos y otros. Entonces, bueno, permitidme terminar con las conclusiones para abrir unos minutos de preguntas. La primera conclusión es que realmente, aunque la inteligencia artificial promete hacer mucho más con menos, eso es cierto y podemos conseguirlo, siempre es necesario integrar una perspectiva socioecológica precisamente para evitar los desajustes de poder y que de esta forma no signifique un acentuamiento de dinámicas de arriba abajo y que también sean de abajo arriba, ¿no? Digamos, acabar con esa falsa dicotomía de que se tiene que hacer de arriba abajo o abajo arriba y sin embargo pueda ser bidireccional, ¿no? La segunda es que la inteligencia artificial, si bien conviene ser empleada en muchos casos porque aumenta la eficiencia y las capacidades, existen otros casos en los que no necesariamente tiene que aplicarse. Esto quizás me hago especial referencia a los mecanismos de financiación. No solamente por el hecho de utilizar inteligencia artificial debe captar más atención. Si la inteligencia artificial se convierte en el nuevo gold standard, pues arriesgamos que otro enfoque, digamos, más basado en la comunidad de restauración no puedan captar esa financiación. Por lo tanto, conviene, pues, como tomadores de decisiones y desarrolladores de mecanismos de financiación, preguntarse si realmente es necesaria o si está siendo bien empleada la inteligencia artificial en la restauración, ¿no? Y la última conclusión es que realmente, como nos recuerda Latour, las herramientas nunca son neutrales. En este caso, la inteligencia artificial ejecuta gobernanza de forma que limita el acceso a ciertos actores, codifica ciertas formas de conocimiento y, por lo tanto, determina quién toma las decisiones y hacia qué visión de restauración nos estamos dirigiendo. Por lo tanto, esto, digamos, con estas tres conclusiones, es una invitación a considerar de forma más profunda en qué caso conviene utilizar la inteligencia artificial, por quién y de qué manera, ¿no? Cierro aquí. Por supuesto, este es mi contacto, este es el resto del equipo con el que estamos trabajando en esta temática. Abro la disponibilidad a cualquier pregunta que podáis tener y, por supuesto, digamos, a que podamos estar en contacto y que podamos comunicarnos a través de LinkedIn o de vía de correo. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y la escucha y, bueno, abro el espacio para cualquier pregunta que pueda haber. Muchas gracias, Fernando. Si alguien quiere hacer alguna consulta, siéntanse en libertad de encender su cámara y hacer una pregunta. Nadie por ahí. Ok. Yo les voy a pasar en este momento por el chat un resumen de esta presentación, unos conceptos clave que nos compartió Fernando. Vamos a ver, para que se los descarguen antes de que se cierre la sesión. Vamos a ver si lo logro. Está un poco lento. Parece... Sí, tengo una pregunta. Ok, perfecto. Que esas técnicas de siembra de precisión con drones han sido desarrollados como en herramientas o paquetes que personas que trabajan en restauración pueden utilizar. Y si no es así, ¿cuánto más hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para tener como una herramienta que podemos utilizar en nuestros proyectos? De acuerdo. Buenísima pregunta, muchas gracias, Rebeca. Pues mira, realmente ahora mismo, como decía, llevamos prácticamente 6 años desarrollando estas tecnologías a nivel global y vemos que existen muchas áreas en común entre las distintas iniciativas. Pues, por ejemplo, el tipo de dron que se utiliza, mientras que existan muchas áreas de diferencia, ¿no? Por ejemplo, en Brasil existen unas iniciativas que están utilizando hasta 13 semillas diferentes
cada una con su forma y cada una con su ecología, ¿no? Entonces, paquetes estándar, digamos, de cómo utilizar esta tecnología no existen todavía, aunque sí que existen lecciones aprendidas en común, ¿no? Por ejemplo, podría ser el caso de cómo tratar las semillas para que puedan sobrevivir después de estar en el terreno, ¿no? En el caso de Costa Rica, por ejemplo, pues no existe ninguna iniciativa que hayamos identificado que esté haciendo siembra con drones. Si conocéis alguna, por favor, pues compartírnosla porque estamos en ese proceso de recopilar iniciativas. Pero sí que existen lecciones aprendidas en ecosistemas tropicales, ¿no? Ecosistemas tropicales especialmente pues tienen la barrera de que sufren competencia herbácea, ¿no? Zonas, digamos, que han sido degradadas, rápidamente la vegetación herbácea toma lugar, sea nativa o sea invasiva. Por lo tanto, ahí el desafío de la siembra con drones es pues un pretratamiento del lugar. Ir con un dron a lo mejor y aplicar herbicida en la zona donde se va a sembrar, ¿no? Esa, por ejemplo, digamos, sería una de las lecciones para, digamos, entre ecosistemas que puedan ser compartidas y que si decidir en Costa Rica pues utilizar la siembra con drones, pues se puede extraer desde ahí, ¿no? Aprovecho tu pregunta también para un poco ensalzar que existe mucho oscurantismo, existe mucha opacidad dentro del sector. Hay muy poca tasa de éxito reportada. No sabemos realmente qué éxito está teniendo a nivel global. Y también mucho oscurantismo en cuanto a qué metodologías están utilizando para proteger las semillas. Cada iniciativa tiene su receta y es su parte, digamos, su propiedad intelectual y no hay mucha información que fluya en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, también es necesario tener más transparencia dentro del sector para que sea una herramienta en la que poder confiar y derivar financiación y que pueda ser una restauración de éxito. Gracias por tu pregunta, Rebeca. Muchísimas gracias, súper interesante. Ok, ya estoy de vuelta, discúlpeme, se fue la luz. No sé si tenemos alguna otra consulta. Si no, nada más ya para cerrar. Aquí les quisiéramos compartir un poco de información de contacto, nada más, para que se unan en nuestro mailing list para recibir información sobre los siguientes webinars. Y acá está también la información de Fernando. Y para acabar, nuestros próximos webinars van a ser el 15 de julio y el 27 de agosto. Vamos a hablar sobre una guía de plantas y estrategias de restauración en julio y también lecciones aprendidas haciendo restauración ecológica en Costa Rica desde diferentes comunidades. Así que los esperamos a todos. Muchas gracias por participar y por estar aquí. Veo que alguien escribe en el chat, Dayana. Muchas gracias por estar aquí y los esperamos en la próxima. Okay. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por asistir. Igual. Pablo, ¿tenés la mano levantada? ¿O eran aplausitos? Ok, está bien. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias.